Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este tercer día de conferencias que tenemos en la semana de Digital Expert Virtual Week. Les damos la más cordial bienvenida a los que se conectan de diferentes partes de Latinoamérica. Muchas gracias por mantenerse enlazados. Y hoy iniciamos con un gran speaker que la verdad es que le agradecemos mucho que nos haya abierto espacio en su agenda. Entendemos que está muy ocupado, pero es actual, así que pues agradecemos mucho la presencia de Eduardo Corona. Los invitamos a comentar sus preguntas y sus comentarios en el chat y también a visitar el showroom de nuestros patrocinadores a quienes les agradecemos su confianza. Bueno, pues les presento a Eduardo. Eduardo Corona tiene más de 15 años de especialización relacionada con estrategias de Big Data y Business Intelligence, durante el cual se ha desempeñado con el rol de director de tecnología y gobierno de datos. Ha ejecutado funciones de negociación, planeación, diseño, desarrollo y manejo de áreas de soporte y operación, así como transferencia de conocimientos y entrega de importantes proyectos dentro del área de tecnología, información ejecutiva para empresas de gobierno e iniciativa privada. Él se ha enfocado mucho en dirigir proyectos estratégicos donde se emplean las mejores prácticas a nivel mundial a través de herramientas líderes en el área de Big Data, Analytics como son Cloudera, TensorFlow, etcétera. La verdad es que él es un apasionado de aplicar metodologías como puede ser Agile para la gestión de servicios. Ha logrado objetivos como integración de modelos gobernados, de áreas de negocio, ha logrado la integración de información para lograr modelos federados. Algunos de los proyectos de Eduardo han sido, por ejemplo, en Grupo Salins, director de tecnología y gobierno de datos para el área de información ejecutiva, y ha estado encargado de la transformación tecnológica para la aseguradora y la base de empresas del Grupo Val. También ha colaborado en Grupo Bimbo y, bueno, ha estado también en Nextel y actualmente, para que ustedes se den idea, bueno, pues es Senior Data and Analytics CDA en AWS. Así que, pues él es un entusiasta de la tecnología, es una persona muy profesional que le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, y bienvenido. Muchas gracias, Yasmin. Pues bueno, empecemos con esta parte del webinar que vamos a dar el día de hoy. Un momentito, voy a compartir mi pantalla. Espero que todos la vean ahí. Y empezando, uno de los temas, un momentito. Empecemos con la parte de la evolución del Data Warehouse. La verdad es que es un tema que ya he llevado dándolo en este mes a diferentes países. Hemos estado presentando esta información y la verdad es que es algo un tema muy crítico para el área de tecnología y todas las empresas que están realmente en los pasos para poder migrar hacia un data lake gobernado, federado. Y es un paso súper importante y que la realidad es que cuando escuchamos en Estados Unidos y en países de primer mundo que pues, casi todas las empresas de tecnología están ya migradas y ya se les hace muy común el tema de tener un data lake, pues obviamente para Latinoamérica y para incluso en empresas como de primer nivel también no ha fallecido la parte del tema del data warehousing. El data warehousing sigue vivo y obviamente se ha puesto como parte del ecosistema de tecnologías que siguen compartiendo información y que son vitales para las operaciones de las empresas, nada más que ya obviamente agregados con un tema de ecosistema de integración con data lakes. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Vamos a empezar a revisar. El primer paso que podemos ver es que a nivel mundial y más en Latinoamérica, sí hay que reforzarlo. Los data warehousing no han muerto, o sea, tienen un tercio uno de cada tres personas que están o viven en el tema tecnológico, pues consumen información de un data warehouse actualmente en una empresa, ya sean usuarios o de tecnología. Y obviamente la información proviene de ahí y pues no podemos dejarlo de lado y pensar que ya todos, aunque escuchamos actualmente ya mucho el término
de machine learning e inteligencia artificial y todos estos temas de innovación ya muy avanzados, pues la realidad es que sí, sí empiezan a existir, ya empiezan a hacerse proyectos muy formales de esta parte, inclusive las empresas muy grandes, pues obviamente no han dejado de lado sus data warehousing porque no los han podido dejar, o sea, son parte de un ecosistema y por eso es muy, muy importante el tema de por qué está vivo un data warehouse y cómo hace una integración con todo el ecosistema de Big Data y toda la parte pues, que llamamos como non-SQL, ciencias de datos, análisis y todo el tema de autoservicios y demandas, así como la velocidad y la agilidad que actualmente necesitan las empresas. Entonces, ¿qué es lo que está? Este es un brief que sacamos en conjunto con Informática, en el cual BP Gurús es partnership de Informática. Y en esta parte lo que les puedo comentar es, se sacó un muy buen one page y white paper de toda esta información de cuáles son los pasos a seguir para poder hacer realmente una transformación y la evolución de un data warehousing hacia nuevas tecnologías como lo son Big Data, en el cual pues, se recomiendan 10 pasos que son, la verdad es que yo los he vivido y es muy, muy interesante el tema de todas las opciones que se tienen y yo creo que eso es lo que queremos darles en esta sesión a todos que puedan revisar cómo pueden hacer la evolución de sus data warehousing, cómo pueden seguir coexistiendo sin necesidad de que les digan que tiene que morirse, puede seguir siendo parte de ese ecosistema y cómo pueden migrarse y crecer hacia esa evolución que es necesaria y obviamente en estos tiempos ya es más que obligatoria para todas las empresas, ¿no? Entonces, el tema de Data Modernization, que pues, realmente es la parte del Data Warehousing, es un paso natural de evolución que tenemos para toda la gestión de los proyectos actualmente que traen las empresas y esa evolución es hacia la parte de inteligencia artificial. Obviamente, entre un Data Warehousing y ya inteligencia artificial hay varios pasos intermedios que es la parte del Data Lake, la parte de automatización de información, la parte de Machine Learning, la parte ya ahora sí llegar a una inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles arquitecturas realmente ahorita les estamos mostrando en este primer entorno para que lo consideremos y veamos cómo es actualmente tenemos una perspectiva de un ecosistema? Pues tenemos, por ejemplo, todas nuestras fuentes, las cuales son las Master Data Management y las bases de datos relacionales, los temas de Software as a Services, todas las aplicaciones que pueden estar cargadas en la nube, todos los sistemas legados o ERPs que también se tienen. Y obviamente en la parte intermedia podemos ver la parte de data marts, integración y agregación, que son todos los procesos que se realizan una vez que obtienes la fuente, los típicos ETLs que pues, se han modificado y algunos ya son ELSTs o cambian dependiendo del flujo de información que se necesita actualmente, los bases de datos de todos los esquemas que tienen y tu data storage que necesitas. El data warehousing realmente pues contiene la parte de los procesos ETL que están muy marcados dentro de este cuadro, en el cual obviamente se diseñan todas las reglas de funciones, reglas de unificación de información, reglas de muestreo de información y obviamente ya teniendo todo esto, pues cae realmente la información como debe de verse en bases de datos relacionales para el tema de consumos tanto de usuarios como para la presentación de información de casos de uso, ¿no? Entonces, siguiendo a la siguiente, el tema que tenemos del data warehousing es, ¿cuál fue su primer problema? Pues llegó la evolución tecnológica, llegó el término de Big Data y esto que fue lo que hizo, pues fue un no break para el término de nuevas prácticas de gestión de datos. Y todo esto, pues son todo el tema de sistemas heredados que tenemos en la parte del data warehousing y que se tienen que adoptar nuevas complejidades, como son el tema de redes sociales, como son el tema de integración de información ya de sensores, integración de información de muy alto nivel y que tenemos que sacar también en línea, ¿no? O en streaming, que es algo de lo nuevo y que todo el mundo quiere. Todas las empresas están tratando de ser un poco más proactivas y no reactivas. Entonces, obviamente, al tener todo esto, pues fue el tema de cómo aparecieron ya la necesidad de tener tecnologías nuevas, como es el concepto de Data Lake, ¿no? Los Data Lakes se convirtieron, como lo comento aquí, se convirtieron rápidamente en el concepto de próxima generación para la gestión de datos. Esto obviamente
están enfocados al proceso masivo de información. No es como un data warehousing. En el data warehousing casi siempre todos lo conocemos. En las empresas hacen un use case. De ese use case sacamos los datos que se necesitan de las fuentes, pero específicamente qué datos no se trae toda la información. Se hace el procesamiento y se entrega el use case con la resolución. Actualmente el Data Lake te permite, por los costos ya y abarcamiento de toda la tecnología, pues el tema de costo en disco es baratísimo. Ahorita actualmente hay soluciones en la nube que son súper baratas. Puedes cargar petabytes de información ahí y la verdad es que ya por eso el tema de cómo guardar toda esa información ya no es ya no es un must, y ya aparte ya no es un tema que dejes por un lado, ¿no? Sino es obligatorio que ahora subas toda la información que necesites sin importar si la has revisado o no, que obviamente ese es tema del Data Lake, ver nuevas cosas que estabas dejando de ver por el tema de capacidades tecnológicas. Entonces, pues a través de esta información, de este proceso de la parte y concepto del Data Lake, pues aparecen también nuevas herramientas, ¿no? Como las más populares y obviamente que han sido las core de funcionalidades para la parte del Data Lake, pues es la parte de Spark, Kafka y obviamente plataformas como HDFS que son con Hadoop y otras más, ¿no? Redbricks, la parte, hay diferentes tipos ya de tecnologías que ayudan a hacer el procesamiento masivo de información y obviamente esto es lo que está sustituyendo el tema de procesamientos masivos. Vuelvo a ser muy, muy enfático en el tema, es procesamiento masivo, no es un término de data warehousing, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita viendo en el tema de actualizaciones y migraciones en este tipo de arquitecturas? Tenemos, como se pueden visualizar en el tema de fuentes, pues ya tenemos nuevos tipos de fuentes que ya son los temas de datos de web, el social media, el open data, el commercial data y el machine. Este es lo que me contaba, el sensor data. Esta es una de las partes más importantes. Si queremos hacer la parte de inteligencia artificial, la mayoría lo vamos a tener con temas de sensores. Sensores y el tema de proximidad, tarjetas de proximidad, identificaciones ópticos, identificaciones dactilares, todos estos temas obviamente son datos que son masivos y son súper importantes para los temas ya de procesamiento masivo y que necesitan una gran capacidad de cómputo. Ya no son cómputos que son sobre datos ya de datos estructurados totalmente que los puedes manejar, es un poco más flexible, más maleable y obviamente no requieren tanto poder de cómputo. Estos temas que están como no estructurados y que son videos, audios, etcétera, pues obviamente requieren incrementar en demasía el tema de procesamiento de información. Entonces, ¿qué procesos son los pesados que realmente nos ayudan a hacer eso? ¿Qué tecnologías? Pues tenemos la parte de Hadoop, como lo comentaban. En la parte 9, pues está, por ejemplo, Google BigQuery. En la parte de Amazon está EMR. Tenemos diferentes temas para el tema de Machine Learning. El tema de Spark, TensorFlow también corre en varias tecnologías en nube, como puede ser en Google, puede ser en AWS, siendo agnósticos en ese tema. La parte de Kafka, que es una parte muy, muy de push, de publicación y suscripción, la parte que se utiliza mucho para estos temas de online y procesamiento. Y obviamente en la parte del medio, pues lo que pueden ver es cómo cambian los procesamientos ya actualmente en estas estructuras. Ya no son simplemente el ETL, la curación de datos y la definición de un gobierno básico para esto, ¿no? Sino puedes tener una exploración de datos porque como ahora tienes más información masiva, pues necesitas tener más enfocado el tema de exploración de datos. El query processing, que obviamente pues, se vuelve masivo y es muchísimo mayor, entonces por eso tienes que utilizar este tipo de herramientas como Hadoop o Redbricks para poder hacer este tipo de procesamientos. Y obviamente el tema de governance se vuelve súper importante y primordial en estas nuevas evoluciones. Y no nada más sobre los datos que ya visualizas, sino sobre todos los datos y todas las personas que pueden estar interactuando en ellos, ¿no? Actualmente ya para el tema de migración, ahora sí, hacia un tema o área de data science, pues actualmente ya tenemos la parte de sandboxes, pero como analíticos, y no nada más para investigación y descubrimiento con una minería, sino ya se hace un tema analítico. El tema de la zona de datos, la detalle y refinamiento. Y luego, como pueden ver, ya es un tema compartido en el cual ya puedes tanto ejecutar temas de procesamiento batch como temas de procesamiento en streaming. La parte de ingestión ya cambia un poquito los nombres. Antes se llamaban cargas, ahora en los data lakes se llaman ingestas. Y el tema de storage, obviamente, para todo el tema de poder guardar tanto de información no en SQL como SQL y relacional.
Entonces, el tema de deployments actualmente pues ya también varía, ¿no? Ya no nada más tenemos como típicamente lo tenían en todas las empresas, es un tema de on-premise. Actualmente el 70% de todas las empresas ya tienen una ruta muy bien definida de hacia dónde quieren ir en el tema cloud, ya están ahí y obviamente están en el tema de migración de procesos porque se han dado cuenta del tema de optimización tanto de económico como de performance y uso, ¿no? Porque todo es pay as you go, es todo lo que necesitas se puede hacer en minutos, puedes hacer despliegues de aplicaciones en minutos, lo cual hacer un on-premise, pues es en lo que compras el hardware, en lo que lo instalas, en lo que le pones las reglas, en lo que lo checas si tienes la disponibilidad de electricidad, de espacio, de enfriamiento, etcétera. Obviamente, esa es una enorme practicidad que se ha dado y es por eso que las empresas, como ustedes pueden ver, las grandes, pues obviamente no dejan de utilizar a lo mejor sus data warehousing, pero los ponen más bien como un sistema de ecosistema y hacen las migraciones hacia nuevas plataformas como las de cloud. Entonces, obviamente también lo que se ha cambiado actualmente pues, es el tipo de usuarios, ¿no? Actualmente hay hasta universidades, eso lo comento mucho, ya hay universidades en México que hacen todo el tema de data science y entregan este tema de información, el cual ya todas las empresas están contratando perfiles muy especializados, ¿no? Entonces, ya no está nada más la parte del usuario que sabía muy bien el tema de gastos médicos, sino pues ahora hay una persona especializada en el ramo de gastos médicos y hay un especialista de data science que trae esa cachucha de información de análisis de gastos médicos para ayudarles a hacer el tema de, por ejemplo, detección de fraudes con modelos supervisados y no supervisados, todos estos temas. Entonces, cambia también los perfiles del análisis de información, el cual ya ahora hay data engineers y la parte del data analyst, ¿no? Entonces, el data engineer es el que se encarga de hacer todos los procesos, de ver cómo generar todo ese procesamiento masivo y actualizarlo. Obviamente también los casos de negocio pues son los que se han actualizado y por eso se ha incrementado este knowledge de arquitecturas tecnológicos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ya el tema teniendo redes sociales, pues obviamente puedes hacer un análisis de negocio de redes sociales muchísimo más avanzado que lo hacías anteriormente. Es más, anteriormente ni podías hacer un análisis de redes sociales, ¿no? La parte de data science, aunque se puede hacer con datos del Data Warehouse, obviamente luego no son suficientes si quieres hacer ya un tema de modelos supervisados o no supervisados, o flujogramas o el tema de flujos, ¿no? La parte de reporting también ha incrementado enormemente porque obviamente el reporting ya no es como un reporte fijo, sino que ahora actualmente, pues con todas estas capacidades que tienes, puedes generar un análisis que, por ejemplo, un Tableau que no nada más te dé un reporte, sino te puedas hacer un análisis dentro de la información que está contenida en esos reportes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues cómo hacer el aprovechamiento al máximo de todas las tecnologías cloud que hay actualmente. ¿Qué es lo que nos pueden dar? Como los he empezado ahorita a comentar todo este tema, es cumplir el objetivo realmente de las tecnologías cloud es cumplir con la brecha entre el data warehouse generado y las prácticas de gestión de datos modernas. Eso es lo que actualmente está tratando de cubrir y se cubre ampliamente con todas las tecnologías cloud que están actualmente. Y en Amazon, por ejemplo, se da el tema súper bien del tema de escalabilidad, elasticidad, manejos de infraestructura, ahorros en costos. El procesamiento, la verdad es que tú nada más extiendes qué tipos de procesadores ahora quieres o simplemente dices en qué ventanas quieres que se incrementen los nodos y en minutos puedes hacer ese tipo de procesamiento y despliegues muy, muy rápido. Obviamente el tema de un disaster recovery, pues ahora actualmente en cloud, pues te permite tener hasta en regiones a nivel mundial tu información distribuida, ¿no? Entonces, obviamente lo que le puede pasar a un país o una región, pues está totalmente respaldado en otra. Entonces, son partes que obviamente con un on-prem no podrías hacerlo. Necesitarías gastar o invertir muchísimo más dinero en eso que en toda la compañía. Entonces, obviamente no es factible para muchas compañías, aunque sean grandes. Entonces, el tema hasta de seguridad de infraestructura y todo, pues nos lo ahorramos con el tema de cloud. El tema de seguridad y gobernanza de toda la información, pues obviamente también está cubierta en este tema de cloud. El punto número dos que estamos dando dentro de estos 10, perdón, se me olvidó comentar, nosotros lo pusimos como 10 elementos imprescindibles para el tema de la modernización. El segundo sería la compatibilidad de entornos de cloud híbridos y multicloud. ¿Qué es lo que realmente están buscando todas las empresas actualmente? Pues es tener una capacidad tanto de cómputo
tener una elasticidad entre sus esquemas on-prem, que obviamente no hay mucha información que es privada, que no quieren compartir y que quieren que se queden en sus máquinas on-prem y que es totalmente válido. Y haces un tema híbrido, ¿no? En el cual cuando necesitas, pues te montas a la nube, haces lo que necesitas hacer y lo bajas y puedes tener esa habilidad, ¿no? Y el tema multicloud, pues la verdad es que ahora hasta entre las empresas de nube, obviamente está el tema se ha vuelto mucho tema de compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, los containers, pues un container tú lo creas en una nube y lo puedes mover transparentemente hacia cualquiera de las otras, obviamente, pues con las nubes que mejor te oferten en en el tema de darte servicios, en el tema de darte un mejor precio. Y obviamente, pues tú te quieres mover de una a otra, pues puedes hacer ambientes multicloud tanto para diferentes aplicaciones. Tú puedes correr una aplicación en Google, una aplicación en AWS y otra en Azure, dependiendo de las capacidades y las mejoras que que te ofrece cada una de las nubes, ¿no? Entonces, el tema de por eso lo ponemos aquí, la interoperabilidad es fundamental para este tema. Y debido a esto, pues obviamente se está buscando en estas nuevas arquitecturas tener estos dos entornos, tanto el tema de clouds híbridos como el tema de multicloud. Entonces, yéndonos a un esquema para representar lo que estamos mencionando, pues es el tema de, por ejemplo, tenemos un Five Separate Cloud Platform en el cual pues tú puedes tener, como pueden ver arriba, tenemos un AWS en el cual puedes correr la parte de Snowflake, puedes correr una parte de dashboard como Tableau, pues puedes poner cualquier tipo de aplicación montada dentro de AWS, generar todo ahí e independientemente tener unos aplicativos en las nubes, por ejemplo, en la de Adobe, en la Workday, en Azure, tener un data lake ahí y todo lo puedes estar compartiendo entre estas nubes. Este es un esquema que se comenta que es multicloud, por eso lo mencionamos así. Y obviamente es lo que también comentaba el tema de no perder la parte íntima siempre de la información de las empresas, que es la parte del on-premise, ¿no? Entonces, realmente el on-premise sí está quedando, pero está quedando relegado al tema de información, por ejemplo, de información legados, ¿no? De todo lo que es el tema legado, tú lo sigues generando, lo sigues manteniendo en el on-prem en las empresas, pero todo lo que quieres que ya salga, se procese en cantidad masiva, que genere un análisis, que genere una potencialidad de información y te dé la habilitación que necesitas en el time to market, pues obviamente se ejecuta en este esquema de multicloud o cloud, ¿no? Entonces, el tercer punto que vamos a mencionar es el tema de compatibilidad con todos los tipos de datos. Algo que es súper importante para estos temas de nueva tecnología, pues obviamente, como lo he venido comentando, ya existe la información tanto de estructurados, semiestructurados y no estructurados. Obviamente eso pues se ha vuelto con las nuevas tecnologías como es es Hadoop con Cloudera y obviamente se han desarrollado nuevas técnicas tanto de empaquetamiento de información como de cifrado y eso. Y actualmente, pues por ejemplo, se utilizan archivos como Avro, Parquet para poder procesar cantidades masivas de información que anteriormente pues nada más era a través de tablas, ¿no? Y obviamente ahora pues se ha cambiado todo eso. Obviamente también el tema del etiquetado semántico como lo son con JSON, la verdad es que es universal este formato, pues obviamente todos los datos generados automáticamente a partir de sensores, dispositivos móviles y aplicaciones se guardan en estos tipos de formatos y obviamente ya no nada más se guardan como se venían guardando anteriormente, ¿no? En filas y columnas, ya se guarda actualmente en archivos, se guardan en videos, en audios, y obviamente la forma de transformarlos, procesarlos y saber manejarlos ya son con las nuevas tecnologías y con este tipo de paquetes. Por eso lo mencionamos como un paso muy importante. Tienen que tener la gente o los data engineers que mencionábamos en un principio, que sepan manejar este tipo de nuevas tecnologías y arquitecturas. Ahora, el anterior que tenemos, el siguiente es la compatibilidad con todas las latencias de datos. Este es súper importante cuando tú estás pensando en cómo te vas a migrar a un ambiente cloud. Cuando estás en un ambiente cloud, pues obviamente tú tienes diferentes tipos de procesamiento, que es el batch en tiempo real y la transmisión que tienes de datos. Cuando tú estás viendo el tema de cómo vas a hacer las migraciones de esos datos hacia la parte de cloud, obviamente tienes que tener muy, muy presente el tema de latencia. Las latencias son el tiempo que tarda en procesar la información cuando tú generas un proceso desde donde estás
con tu conectividad hacia la nube. Entonces, esos temas, obviamente, nosotros, por ejemplo, en AWS te lo mencionamos muy bien, te explicamos muy bien cuáles son los tiempos de loquencia. Nosotros tenemos regiones y tenemos este Edge Location, el cual, pues, obviamente, para distribuir esa información y que las ejecuciones sean muy rápidas, pues lo hacemos con el Edge Location que esté más cerca hacia a nivel de territorio en todas las empresas que estén ahí, para que obviamente los tiempos de respuesta sean muy rápidos y la latencia sea muy corta. Pero no por eso quiere decir que vas a dejar de tener tus respaldos distribuidos a nivel región y a nivel mundial, ¿no? En diferentes regiones para la parte de disaster recovery. Entonces, ese es un tema que sí hay que considerar muy bien, más para los países que están en Latinoamérica. Hay algunos, por ejemplo, pues como Colombia, que ciertos edge location o ciertas regiones de centros de datos no están tan cerca a la zona geográfica en donde se encuentran. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, que te lo expliquen muy bien la parte de cuando estén haciendo estos planes de migración hacia cloud. Obviamente que los profesionales de cloud te expliquen muy bien cómo está todo este tema de latencias, que es súper importante porque si tú necesitas un performance muy, muy rápido y que sea en streaming, pues obviamente el tema de latencia empieza a pegar por los tiempos de respuesta. Entonces, aquí adelante en el 4, ahora pues, podemos ver una arquitectura en el cual tenemos la parte de todas las fuentes de las bases de datos, un CDC que es el Change Data Capture, el cual capta únicamente la información que estabas cargando, la actual, no estás cargando repetida, que eso es muy importante en los nuevos procesos, aunque sean de Data Lake, se sigue manteniendo esta parte de este método para poder cargar los deltas y no estar cargando información repetida, porque no es necesario estar cargando la información repetida muchas veces. Si ya la tenemos una sola vez, lo que queremos es tener una única verdad, no varias, y lo que menos queremos es tener repetida la información. Entonces también tenemos el tema de cambios de datos, pero en streaming. Y obviamente todo lo que queremos hacer es pues, integrar toda esta información hacia un tema de movimientos de alertas, por ejemplo, de use cases que ya quieran tener alertas definidas en el celular, en tableros o en reportes. Y todo esto, pues como ustedes pueden ver, siempre está embebido el tema del data warehousing, porque es una pieza fundamental la verdad, de las empresas y es algo que va a ser muy difícil erradicar, de menos en el periodo en el que empiezas a transicionar o evolucionar hacia un data lake y de un data lake hacia una arquitectura de primer mundo, ya utilizando la parte de Machine Learning y inteligencia artificial. Entonces, obviamente por eso sigue estando presente este gran componente que para mí es un buen componente, pero para los fines que está definido y diseñado el Data Warehouse. El quinto elemento que tenemos es la compatibilidad con todos los usuarios de datos, especialistas de datos, analistas de datos, ingenieros de datos y redactores de información. Este tema, como ya lo pueden ver, tienen diferentes funciones y como lo comenté en un principio, actualmente todos los especialistas suelen preferir los datos sin procesar con el más mínimo detalle. O sea, anteriormente en los data warehouses tú tenías a los usuarios y los usuarios siempre veían ya su use case definido, redactado y era su dashboard ya definido. Entonces era muy, muy difícil hacer un dashboard que fuera movible, que tuviera diferentes relaciones, que pudieras investigar o analizar dentro de tu dashboard. Y ahora actualmente los perfiles han cambiado, ¿no? Actualmente un científico de datos, pues lo que quiere es tener muchísimo más información para poder sobre esa información empezar a generar los modelos, poder integrar más información, generar más valor hacia el negocio y no quedarse nada más, por ejemplo, con la detección de fraude, sino incrementar los modelos que te ayuden a detectar todo lo que no estás viendo y patrones que tú no identificas y no alcanzarías a leer una persona o 10 personas que pongas a ver toda la información, no alcanzarían a ver la información de 10 años de la vigente hacia atrás. Y obviamente esos patrones, esos modelos es lo que te ayuda a hacer esas detecciones que tú no como persona sería imposible que las visualizaras. Entonces, por eso es que actualmente pues ya se integra un tema de data catalog en el cual ya viene una curación de datos, viene el tema de búsquedas de datasets en específico que quieres hacer o de patrones. Puedes hacer el tema de datos que no entiendes, pues obviamente vas dándole un lenguaje de sentido de información a lo que está dentro de ese data lake. Y la parte de colaboración es súper importante en la nueva tecnología, el tema de poder habilitar a todos los usuarios de las empresas para poder hacer la integración de información. Entonces, digamos que el quinto paso es un landing de cómo podemos empezar a hacer este tema ya de evolución de información del data warehousing. Ahora vámonos con el 6, la compatibilidad de colaboración entre todos los usuarios de datos.
este es algo súper importante. Una vez que ya tienes el enfoque de los datos y quiénes van a colaborar con esa información, pues el tema es que hemos visto que se han convertido en tendencias clave de la cultura empresarial moderna. ¿Qué es lo que queremos? La información es de todos, siempre y cuando tengas el permiso de acceso hacia ella, ¿no? Entonces, el tema de esto es pues, saber cómo dentro de las empresas tienen que trabajar ahora estas personas, cómo deben de colaborar y obviamente el tema colaborativo se ha vuelto, si ustedes lo han visto en empresas de primer mundo como en AWS, en Google, el tema colaborativo es primordial, o sea, el tema de poder compartir, el poder reutilizar la información que ya se hizo, eso es evitar pérdida de tiempo y wasting time que tienen actualmente todas las empresas y aprovecharlo para mejor identificar cosas nuevas, poder hacer nuevas relaciones y poder mejorar el tema del objetivo a cumplir dentro de la alta dirección. Entonces, el tema de los analistas de datos, pues obviamente actualmente ya pueden compartir sus análisis y obviamente hay hasta repositorios actualmente más modernos como GitHub en el cual puedes compartir hasta ciertos códigos que hayas hecho y eso ayuda a eliminar el tiempo de desarrollos y reducir el tiempo de los costos también de proyectos que anteriormente eran obligatorios, un costo muy alto y un entregable muy corto, ¿no? Ahora, con las nuevas tendencias tecnológicas que tenemos como GitHub, que es muy importante, pues obviamente el tema de data science, el tema de data lake, lo puedes compartir en ese tipo de plataformas y obviamente los desarrollos se vuelven muchísimo más ágiles, ¿no? Y obviamente aplicando ahora el tema de la metodología de Agile. Entonces, con esto lo que queremos decir es el tema súper importante es colaboración en las empresas con este nuevo tipo de tecnologías, que es un punto muy importante que deben de tener en la mente si quieren migrar y hacer una evolución del data warehouse. El séptimo, pues, es la compatibilidad de procesos de calidad de datos, protección de datos y cumplimiento de normativas. Obviamente, pues, como todos lo pueden saber, las empresas tienen que estar ahora más que nunca por el mismo tema de tanta información que hay, tantas tecnologías que se encuentra, pues obviamente estamos expuestos para el tema de la protección de datos es fundamental, ¿no? Todos ahorita no pueden compartir ningún dato si no están legislados, si no tenemos unas regulaciones y obviamente el cumplimiento de normativas más para el tema de aseguradoras y banco, pues es un sector, es una parte primordial de esas empresas. Si tú fallas en eso, la empresa truena. No es que pase algo, sino que la empresa pues deja de existir. Entonces, actualmente en las evoluciones, pues está también en la parte cloud, tenemos muchas herramientas para la parte de protección, se garantiza la seguridad dentro de la información, la durabilidad del dato y obviamente, pues el tema de que se deben de cuidar mucho en las nuevas estrategias de migración de información, pues obviamente es el perfilado de datos y la detección algorítmica de defectos y conflictos en los que actualmente pues, no se tenían considerados en un data warehouse tan a fondo y tan detallados y obviamente pues al tener más información pues es un mayor problema, pero obviamente ese problema hay las herramientas suficientes para poder cumplir con cualquier normatividad que tengan en cualquier país. ¿Eh? No he encontrado un país en el cual hayamos visto un proyecto en el cual no se pueda realizar este tipo de normativas y cumplimientos a a la autoridad. Entonces, eso es realmente lo que queremos platicar de este paso. El paso 8, pues ahora sí es cómo haces la integración de ese data warehousing en compatibilidad con la gran variedad de motores de procesamiento de Big Data. Como les comentaba, pues hay muchos motores de procesamiento, hay muchas herramientas ya actualmente para hacer eso, no nada más las que están aquí, que son, este es un ejemplo ilustrativo, pero pues obviamente está Redix, está Redshift, tenemos, por ejemplo, en AWS tenemos la parte de procesamiento de mejora de optimización de Spark con EMR. Entonces, hay muchas herramientas adicionales que obviamente hasta hacen optimización de estas mismas herramientas, ¿no? Como les comentaba, EMR hace una optimización del código de Spark. Entonces, pues obviamente estos son temas de herramientas que nos ayudan a hacer el tema de mejores procesamientos y procesamientos masivos, ¿no? Entonces, el tema de las variedades tecnológicas ya existen en el mercado. Hadoop tiene más de 300 utilidades actualmente ya en el mercado. Google, le digo, Amazon tenemos dentro de nuestra suite, tenemos mucho SageMaker y dentro de SageMaker tenemos muchas herramientas que nos ayudan a hacer eso. Entonces, pues hay mucha información, hay muchas herramientas. Obviamente hay que escoger la mejor herramienta que esté la más adecuada
a las necesidades de negocio, ¿no? Uno de los puntos muy importantes que sí quería mencionar es el tema de Spark. Es una estructura de procesamiento más reciente, adaptable que MapReduce, que fue la primera que se diseñó para los temas de procesamiento masivo y obviamente se han adaptado ampliamente como sustituta de MapReduce. Spark no tiene su propia capa de almacenamiento distribuido, se puede utilizar dentro de cualquier ecosistema de Hadoop y las ventajas de HDFS. Dentro de esto mismo, obviamente Spark pues, ya fue utilizado para hacer no nada más en Hadoop, sino es un procesamiento universal y puede ser utilizado en diferentes nubes, ¿no? Puedes hacer el tema de multicloud sin ningún problema utilizando Spark como tu motor principal de procesamiento. Ahora, en el paso nuevo que les queremos comentar es toda la compatibilidad que se tiene con la cadena de suministro de gestión de datos. Este es súper importante para las empresas, porque las empresas aquí es un punto es el punto clave de si llegas al objetivo de esa evolución tecnológica o no. Obviamente, así como estaban el tema anterior de pues, las cadenas de suministro, pero del producto como tal dentro de las empresas, pues aquí es el tema de, véanlo como, por eso lo pusimos así, cadena de suministros de gestión de datos. Entonces, este es un landscape que fue diseñado por informática, no fue por nadie. Y obviamente aquí lo que nos quieren dar a entender así muy bien en este landscape es, como lo escribimos en esta parte, es la gestión de los datos son mucho más complejos, obviamente por la evolución tecnológica que actualmente se tiene dentro de toda la parte tecnológica y en las empresas, ¿no? Entonces, el tema de cuando se diseñaron y construyeron todos estos temas de los data warehousing, todos los heredados que traían, los legacy que traían, obviamente era pues muchísimo más fácil nada más tener la información, extraerla, procesarla en tu ETL, cargarla y la publicabas. Actualmente, como he venido comentando durante esta media hora, pues el tema es empezar a complicar a la ecuación en el momento en que empiezas a integrar información de redes sociales, en el momento en que empiezas a integrar sensores para la habilitación de agricultura, para la habilitación de N cosas, de petroleras, para cualquier tipo de industria. Obviamente un sensor, por ejemplo, en un carro, te puede dar más o menos para que nos demos una idea, pueden generar hasta 1 GB por día de información nada más del estado de un solo auto, de todos los componentes que tiene el auto. Entonces, imagínense si somos una aseguradora y queremos registrar la información diaria de todos los autos que andan en la ciudad para ver si aceleran bien o van a buena velocidad o aceleran demasiado, frenan mucho, y eso recae en el tema de accidentes, pues obviamente tenemos que estar grabando todos esos datos y se vuelve una capacidad de información enorme, ¿no? Entonces, por eso el tema de obligar a la modernización del data warehouse pues, está comprometida. Entonces, obviamente en este end-to-end del Management for Next Generation Analytics, están mostrando muy bien el tema multicloud, en el cual como pueden ver en la parte de abajo, están las tres principales nubes, que es AWS, Azure y Google. Y obviamente, pues no dejas afuera a ninguna nube privada o ninguna nube de las empresas que están, por ejemplo, pues todos tienen Databricks, Cloudera tienen sus propias nubes, pero obviamente está mostrado aquí para hacer un entorno multinube, ¿no? La parte híbrida y los metadatos. Y obviamente el tema, pues hablando de informática, con el Metadata Integration Partner, lo que se están definiendo ahí es cómo se hace todos los temas de ingestión, tanto el tema de ingestión de datos, si es streaming en línea, la integración, la limpieza de datos, la preparación, la definición, los catálogos. Acuérdense que ahora en el tema de Data Lake se integra la parte de gobierno de datos. Entonces, el Data Catalog y la parte de linaje de datos, pues se vuelve relevante y es necesaria ya debido a la magnitud de información que tenemos dentro de todo este ecosistema, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los puntos importantes que lo vimos dentro del paso 5 fue la protección de datos y la entrega de información. Entonces, ¿cómo está todo esto conjugado y genera el tema de información? Pues los puntos que debes de tener en cuenta cuando haces una migración a cloud es, como lo hemos comentado, cualquier latencia, puedes manejarlo, puedes manejar cualquier tipo de dato, puedes manejar cualquier tipo de usuario y cualquier tipo de regulación. Si cumplimos con estos 4 puntos de arriba, lo que estamos diciendo es que podemos irnos a la nueva generación y evolución de cualquier tecnología que tenemos. Y eso actualmente lo podemos cumplir. No hay ningún impedimento en estos 4 puntos. Obviamente hay que saber escoger muy bien pues, qué tipo de tecnología es la que más se adapta
a las necesidades de la empresa y obviamente que te ofrezcan los mejores servicios de solución de mercado, pues como lo estamos haciendo, por ejemplo, en AWS. La aplicación, el punto 10 que es el fundamental, es la parte de la aplicación de la parte de Machine Learning. Por ejemplo, aquí le pusimos un ejemplo que es la parte de cadenas de suministros, pero de la parte de gestión de datos, que es lo que comentábamos. Todo para nosotros en tecnología, en esta evolución, se llama gestión de datos. Entonces, obviamente, el tema, pues, hoy en día no es práctico intentar gestionar los datos sin la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado. Obviamente, como les había comentado, tenemos que ir por sus fases, ¿no? ¿Cuál es la primera fase? Fue en su momento el primero fueron las bases de datos, el data warehousing, después fue la evolución hacia un tema de data lake. Después de tener ya tu data lake, tener la única verdad, la gobernanza de datos, etcétera, puedes entonces ya moverte hacia una parte de machine learning porque ya sabes que tú tienes una sola única verdad dentro de información del data lake y los procesos de machine learning no te van a dar cifras, por ejemplo, o falsos verdaderos erróneos que te ayuden a equivocarte en tus decisiones. Entonces, la toma de decisiones es lo más importante. Entonces, tenemos que seguir ese flujo de migración, de evolución de los sistemas, pero si nos queremos saltar de un data warehouse hacia la parte de data science o inteligencia artificial, lo vamos a hacer mal porque si no tenemos bien integrada la información y tenemos la única verdad de la información, pues obviamente garbage in, garbage out, ¿no? Entonces no vamos a poder meter datos correctos, los modelos o los procesos, por muy bien que los hagamos adelante, van a estar equivocados o nos van a entregar información errónea. Entonces, es un peligro hacer eso. Yo les recomiendo, la verdad es que siempre que hacemos este tipo de migraciones, se empieza por esta evolución y la modernización. Por eso es tan importante el tema de modernización de Data Warehouse, que lo ponemos como modernización de Data Warehouse, pero es realmente hasta llegar hasta la parte de inteligencia artificial. Entonces, el tema, la detección, el etiquetado, la correspondencia y el mapping de toda la parte de datos, pues simplemente no son viables con el volumen, la variedad y la velocidad de los datos, que son las primeras 3 veces que se dieron en la parte de Big Data, en el cual se examina toda la cadena de suministros y existen numerosas oportunidades para el algoritmo y los agentes ayudan a la gestión de datos. Entonces, esto que estamos platicando aquí, pues realmente lo que les queremos decir es que sí debes de tener dentro de la modernización de los data warehouse, un must have que todos debemos de tener, son los 10 que les decimos aquí, es el Leverage Cloud Technology, el soporte multicloud, que les comentaba, actualmente puedes tener un multicloud dentro de tus empresas, puedes tener la parte híbrida, que también es muy importante y que para muchos procesos dentro de las empresas son necesarias tener una parte híbrida y después volverte una parte multicloud si tú lo deseas. En la parte de datos semiestructurados y no estructurados, pues obviamente es el must have que debes de tener. Anteriormente teníamos nada más el estructurado, hoy en día es imprescindible que las empresas cuenten con esto, ¿no? La parte de un soporte, pero ya avanzado en la parte del real time y el streaming data. En la parte de soporte ahora actualmente para los perfiles de data science, pues es súper importante el tema de tener ya el soporte. El soporte nos referimos a tener las capacidades tecnológicas, como son los sandbox, tener la parte ya de integración de información completa de tablas para que puedan hacer un análisis completo, un data science, y sobre eso empezar a generar entregas de valor a los use cases que requiere actualmente las empresas. El otro es la parte de el Foster Collaboration Among Data Users, que eso lo que realmente significa es el punto como lo comentamos, el colaborativo, en el cual todos los usuarios actualmente ya hay herramientas para que todos puedan tener la visibilidad de toda la empresa y decir qué área, qué persona está haciendo qué cosa y compartir esa información, ese know-how que ya generaron y no volverlo a tener, ¿no? Esa capacidad de tener la visibilidad de qué información ya se tiene, ya se procesó y de qué manera, y reutilizar tanto códigos, modelos y entendimiento de negocio, generarlo con los demás. Entonces, el tema colaborativo se vuelve imprescindible, por eso lo pusimos dentro de uno de los must-have que deben de tener el Data Warehouse Modernization. La siguiente es obviamente el tema de risk mitigation y la remediación. Obviamente todas las tecnologías tienen un tema de riesgo y en cloud no es la excepción. Cloud tenemos uno de nuestros
primordiales cosas que tenemos en AWS es el tema de cómo mitigar el tema de riesgo, cómo hacer la parte de disaster recovery, cómo hacer las remediaciones de todas las caídas que se lleguen a tener. Y pues obviamente por eso damos una viabilidad de información del 99 punto y 10 veces el 9 hacia adelante, ¿no? Entonces, obviamente se está súper garantizando el tema de risk mitigation y remediación de cualquier procesamiento que se tenga en los nuevos procesos y en cualquiera, ¿no? En la parte de soporte de múltiples procesamientos en base a los esquemas que tengas de tecnología, pues obviamente se vuelve un core. ¿Por qué? Porque pues actualmente tú tenías nada más a lo mejor un nodo, dos nodos pequeños en un data warehousing para poder hacer todo tu procesamiento, pero era definido para esas capacidades de procesamiento. Actualmente, obviamente tú ya necesitas diferentes tipos de procesamientos. Necesitas procesamientos de audio, procesamientos de video, procesamientos de texto, procesamientos de bases de datos y obviamente son diferentes engines los que luego están diseñados para ese tipo. Por ejemplo, una de las partes muy importantes dentro de AWS que tenemos para la parte de ejecución de procesos, pues son la selección de los tipos de procesadores que tú puedes seleccionar cuando vas creando tu arquitectura y puedes diseñar, por ejemplo, unos i2 que son la parte básica o puedes tener unos Z 3 que son para ya la parte más avanzada de tecnología, ¿no? En el cual puedes hacer procesamientos de Big Data y todo este tema. Entonces, ahí es a lo que nos referimos en el tema de las ventajas que tú puedes seleccionar en ese momento en minutos al poder migrarte hacia un tema, hacia un esquema cloud, ¿no? La parte del support across the data management and supply chain, pues obviamente está dada en y tiene que ser un must-have obligatorio dentro de la parte de la modernización. Y como último punto es el Smart Data Management, con la parte ya de cómo manejas toda la inteligencia, tanto de Machine Learning, de los resultados que te den la parte de Machine Learning, como inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese procesamiento ya de transmisión de datos se optimiza y se acelera con estos temas de análisis y eventos algorítmicos. Por eso lo pusimos aquí en la descripción. Y la integración de datos mediante el uso de transformaciones y combinaciones inteligentes de datos es importante integrar datos sin claves compartidas. Combinar los datos internos de sus clientes, etcétera. Todo eso ya se puede hacer sin tener un esquema como lo teníamos anteriormente los data warehousing relacionado. Tú ahorita ya puedes hacer por eso descubrimiento a nivel de patrones, a nivel de procesamiento debido a las nuevas capacidades que tenemos. Entonces, nosotros estos son los 10 pasos que recomendamos que se deberían de tener muy en cuenta cuando estás haciendo una planificación de una actualización de tu data warehouse para hacer una innovación tecnológica dentro de las empresas. Por eso ahora, pues como podemos ver, es qué es lo que vemos de estructuras de arquitectura del data warehousing fuera del data lake. Esta versión trata el Data Lake y el Data Warehouse como almacén de datos independientes sin superposición. El Data Lake es la zona de convergencia de todos los datos entrantes. A esto es a lo que yo le llamo el ecosistema. Y el procesamiento del ETL Data Warehouse extrae los datos directamente del Lake. Aquí lo que estamos viendo es cómo convergen toda la información entre un data lake y un data warehousing para poder hacer un esquema, una arquitectura armónica que se llama ecosistema. Entonces, como pueden ver, empezando de izquierda a derecha, vemos la parte de legacy, la transición, la parte web, todos los sistemas que son de terceros, el social media, machine, toda la parte de machine nos referimos a las máquinas, ¿no? O sea, todo lo que son sensores ópticos, digitales, de sensores, nos referimos a ese tema. Y ahora temas geoespaciales, ¿no? Que actualmente ya son para muchas empresas, están dando mucho valor a las entregas de negocio para poder tomar una decisión. Entonces, todo eso ya actualmente se hace en ingestiones de datos, como les comentaba, ya no sé, ya ese es el nuevo nombre que se le pone a la parte de ingesta del data lake. Y pues puede haber diferentes tipos ya de procesamiento, no nada más ETLs, ¿no? Hay LTs, como lo comentaba, hay bulk loads, stream processing y otros, ¿no? Estos son los principales, digamos, que podríamos mencionar que se llevan el 90% del tipo de procesamiento. Obviamente hay unos pequeños que son ya muy especializados, pero todos esos recaen en la ingesta del data lake. El data lake viene desde cualquier tipo de información y obviamente eso puedes sacarlo hacia tu data warehousing, ¿no? Entonces ya ahí pues es en donde tú tienes todas tus fuentes, pues las fuentes están intactas en un área de staging
de esa área de staging, puedes sacar lo que hacías anteriormente con un data warehousing y obviamente tener tu data warehouse con esa información básica y que a niveles de proporción de información masiva están súper bien coordinadas, ingestadas y con una única verdad dentro del data lake, haces tu data warehouse. Hay muchas cosas que me han preguntado varios clientes en el tema de, oye, pues es que estoy haciendo una migración hacia el data lake, pero pues el proceso que tengo en el data warehouse lo estoy replicando en el data lake, entonces tengo dos procesos. Ese es el tema de no ver este landscape de esta manera. Si tú estás tratando de hacer, si ves que el caso de negocio con la información que tienes en el data warehouse no te da, pues obviamente lo que tienes que hacer es replantear ese proceso, ingestarlo en un data lake y que ese proceso lo eliminas de tu data warehouse y obviamente el staging completo de información lo tienes en el data lake. Entonces tu información ya jalaría del data lake, no al revés, no que del data lake lo jale del data warehouse. Entonces, por eso es muy importante recordar este flujo y obviamente hay cosas que pueden estar independientes en el data warehouse, que son cosas muy específicas y que se resuelven muy bien ahí y que no nos interesa mover porque la verdad es que ni le ganas tiempo ni lo necesitas pero no es un use case para información masiva de información, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de replantear en esta parte. La parte del refinamiento de datos, obviamente se hace primero en la parte del data lake y eso ya es en donde aquí se pone muy, muy claro, como lo enfatiza mucho informática, es el tema de el Semantic Staging Classified and Trust Level, que es la parte de cómo generar todos los niveles de identificación de calidad de datos. Si lo pones como Gold, Silver o Bronze, dependiendo de cómo estás clasificando ese tipo de información, por ejemplo, para usuarios, ¿no? Si tú quieres un tema de usuarios de tarjeta, pues cómo te clasificas a esas personas por Gold, Silver y Bronze, por ejemplo. Entonces, todos esos temas ahora actualmente en los data lakes se les llama capas semánticas, pero obviamente dentro de esa capa semántica pues lleva un tema anterior antes de poder dejar ya esa capa o datos cristalinos para consumir, se tiene que hacer un tema de clasificación o identificación de la información para que puedas tú desplegarla y presentarla como el usuario la necesita. El tema de Data Access and Data Preparation, obviamente es cómo lo tienes, qué información tienes de acceso, cómo la estás preparando, con qué seguridad estás llevando esa información y obviamente lo más importante es, una vez que tienes eso, cada cosa que vayas integrando al Data Lake en forma iterativa, debes de meterlo en paralelo a tu Data Governance Control. Si no tienes eso, pues obviamente cuando terminas varios procesos y lo quieres volver a integrar ya en un proceso de gobierno, se vuelve muy difícil hacerlo porque pues obviamente lo hiciste sin alinear, meterte a a la alineación del Data Governance. Entonces, obviamente, ya que una vez tienes todo eso, pues tienes completito toda la parte de integración de reportes, puedes hacer la parte de OLAP, scorecard, dashboard, exploración, analíticos y obviamente ya las nuevas técnicas, no nada más de analítico que se hacían con Data Warehouse, sino un análisis avanzado, la parte de Data Science y ahora sí Machine Learning e inteligencia artificial. Dentro de la parte de los data warehousing, la estructura posiciona el data warehousing como la parte del data lake. El data warehouse, pues, el data warehouse puede adquirir datos de una zona de datos sin procesar, que es a lo que les comentaba anteriormente que se llama staging area. Esto es muy importante, o sea, por eso nos referimos que el data warehouse es el que consume información del data lake cuando están en un área staging. El staging es literal, tú lo manejas y de ahí lo cargas y tienes una copia fiel de toda la información que tienes de legados, pero de tus fuentes. Entonces, todas tus fuentes tienes una réplica dentro del data lake y por eso, pues tienes toda esta parte de manejabilidad y aparte puedes seleccionar cualquier tipo de datos. Si algún dato se te faltó alguna tabla, vas al data lake y te lo traes. Anteriormente en un data warehouse no podías hacer eso, tenías que hacer otro proceso de carga en el que incluyeras ese campo nuevo dentro de la tabla y te lo trajeras. Eso es lo que nos evita el tema de retrabajos en la nueva agilidad de procesamiento y desarrollo de productos, ¿no? Entonces, obviamente esto, pues lo que ya estamos definiendo dentro, ya si hacemos un zoom a la parte del data lake, pues obviamente ya tenemos diferentes áreas, ¿no? Que tenemos un raw data zone, que es en donde queda tal cual información. De ahí haces una ingesta
al IT tag, después haces una definición de esta data, puedes curarla, improvisarla, hacerle N cosas. Dentro de esta puedes tener tus sandboxes y hacer el tema de analíticos, pero obviamente todos basados sobre el raw data, ¿no? O sea, obviamente lo que hace un científico de datos se tiene que basar en el raw data, no puede tener algo ya procesado porque pues ya eso ya no le genera o es muy difícil que genere un beneficio a los modelos que ellos están planteando. La parte del data warehousing, integración y agregación, pues eso sale de lo mismo, ya de la parte de raw data que se tiene, ¿no? Y obviamente esas serían las fases, digamos, que estarían dentro del data lake y de ahí sería exactamente lo mismo que habíamos comentado, pero pues aquí estamos haciendo un sub dentro de la parte del data lake y cómo se consumiría la información también del data warehousing dentro de este ecosistema. Ahora hay otra parte que puedes hacerlo, que es moviendo la parte del data lake enfrente. Estos son los diferentes tipos o estilos que puedes utilizar de arquitecturas y es en donde ahí tienen que manejar el ecosistema conforme a las necesidades de negocio, ¿no? Hay otra que pones el data warehouse frente al data lake, en el cual el data warehousing maneja toda la parte de legados y transacciones, por ejemplo, comúnmente, y con eso tú sigues entregando la parte de reporting y OLAP, pero toda la parte ya de exploración, data science, analítica, la tienes que dividir y ahora el que la entrega es el data lake. No hay forma de que la pueda entregar el data warehouse, ¿no? Entonces ahí es en donde sí toma elementos el data lake toma elementos del data warehousing, pero obviamente ahí es en donde haces una separación. Ya no está embebido el data warehouse dentro del data lake. La siguiente es un híbrido entre el data warehouse y el data lake dentro y fuera. Y obviamente ahí es en donde empiezas a jugar en qué cosas sí necesitas que comparta con el data lake, qué cosas necesitas que esté fuera, ¿no? Entonces, por eso lo manejamos como el dentro afuera. Voy a ir un poquito rápido porque ya se nos ha acabado el tiempo. Y obviamente esas son las tres visiones que tiene, por ejemplo, en el white paper de informática de cómo podemos y Big Data, cómo pueden hacer el tema de juegos con el tema del ecosistema de Cloudera y Big Data en la evolución de los nuevos data warehouses. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo. La realidad es que nos da mucho gusto que un perfil como el tuyo nos acompañe y sobre todo de que nos dejas ver que como comparto un pensamiento que te pone en el chat, es la clave de mantenerse agnósticos a cualquier plataforma y colaboración, ¿no? El resultado de esto es lo que tú nos has transmitido el día de hoy y me voy a permitir hacerte un par de preguntas, todavía tenemos unos Sí, claro. minutos. Lalo, bueno, pues hay felicitaciones de parte tanto del equipo interno de GCD como de personas que nos acompañan. Mira, Fernando Bosa te dice que en línea con la tendencia, ¿cuáles son los conocimientos deseables en el personal que gestione Data Warehouse? Hay otra par de preguntas respecto a qué roles debo considerar para el Data Management. En mi empresa debe considerar roles de Data Governance, custodios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, perdón, no te escuché muy bien, se cortó. ¿Me puedes Ay, decir? perdóname. ¿Qué Sí. roles debo considerar para el Data Management en mi empresa? Roles de Data Governance, custodios. En general, te preguntan de Ujú. roles y conocimientos deseables del personal. Mira, si es para la parte de data governance, lo que yo sí ya les comentaría es que actualmente, pues tú tienes, o sea, siempre los roles pues van a seguir siendo las data governance, ¿no? El stewardship, la parte de quién guarda el dato, quién es el responsable del dato, pero ya hay nuevos perfiles que ahora están complementados en la parte de data gobierno, pero especializados con la parte de big data, ¿no? Y ahora, ¿qué significa esto? Pues tienen un mayor grado de especialización en cuanto a términos de proceso, porque obviamente ya no nada más es el tema de extracción, información y carga, y sobre eso hacías una definición de gobierno, integridad del dato, y implicabas las herramientas de MDM, por ejemplo, de informática o EBX de la parte de TIPCO. Entonces, este tipo de integración y perfiles siguen siendo, digamos, los mismos a nivel porque no cambia, un stewardship es un stewardship, pero sí trae el tema de nuevos conocimientos en plataformas nuevas para la parte de Big Data. Entonces, obviamente sí busquen que los perfiles tengan conocimientos de las nuevas herramientas que comenté dentro del webinar, ¿no? Si quieren, ahí vean el webinar, lo comparten y ahí viene muy bien todas las herramientas que son base, ¿no? Para el tema de evolución. Muchas gracias, Lalo. Te felicita Lucía López, Armando Márquez. Y hay otra pregunta con la que cerramos por cuestiones de Ujú. tiempo, aunque te vamos a hacer llegar los comentarios. Sí, ¿Qué claro. elementos son importantes tomar en cuenta para generar un pipeline para un modelo de Machine Learning escalable? Por ejemplo, para un caso de negocio con ingesta de datos, ay, está muy específica la IoT, pregunta. ajá.
en tiempo real sin consumir instancias innecesarias. Es un poco, por lo mismo que estás preguntando, sí es un poco extensa. La explicación sería un poco grande, pero en resumidas cuentas, lo que sí tienes que tomar en cuenta es, por ejemplo, ahí no especifican si quieren migrarlo, por ejemplo, de un on-prem a cloud o cómo tener instancias definidas para ciertos procesos. Obviamente, lo que nosotros hacemos en AWS para poder definir el tema de instancias es en base a los casos de negocio que tienen definidos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, se define el caso de negocio y en la parte de Machine Learning, obviamente, se tienen que tener instancias dedicadas dependiendo de qué tipo de procesamiento quieres. Si es stream como entendí que ellos quieren, obviamente, pues tienes que tener tecnologías que sean adaptadas, por ejemplo, Spark Stream, que tenga para que pueda hacer el Stream Live en línea. Nosotros tenemos instancias en AWS con procesamientos especiales para ese tipo de ejecuciones y hay diferentes tipos de servicios en AWS. Está el reservado, está el dedicado. Entonces, dependiendo de cómo tengas o qué quieras, nosotros les decimos cuál es la mejor instancia para poder ejecutar esos procesamientos y que obviamente se encarguen de que hasta que no termine, nada más se ejecuta. Por ejemplo, nosotros sí tenemos la habilidad de poder virtualizar ese tema, generarlo y hacer instancias dedicadas. Tenemos que pues, ahondar un poco más en el tema de la pregunta, porque sí viene como que, Pero sí mira viene medio que específica, pero al final Pero es que un poco mira, que bien abierta. te puso atención, ¿no? Sí. Está muy involucrado en el tema. Lo agradecemos, muchas gracias. Y también te felicita Laura Ramírez. Y también hay un comentario que te hace muy bonito, Laura, de la experiencia y el conocimiento siempre te hacen brillar. Y yo creo que esto es muy importante porque tú nos transmites pasión, pero sobre todo experiencia. Y bueno, simplemente decirte, con esto cerramos, si tienes alguna recomendación de fuentes de conocimiento de estas arquitecturas, herramientas, alguna literatura, foros, ¿qué nos puedes decir? Con esto podríamos Pues cerrar, mira, Lalo. la verdad es que yo les recomiendo que siendo agnósticos, igual que como pueden entrar a los white papers o pueden entrar a la parte de AWS en certificaciones, en la parte de entendimiento, viene muy claro el tema de nube. Primero se platica el tema de nubes a nivel general y obviamente ya después se especializan, pero yo les recomiendo que entren a ver esos sites dentro de las nubes para que puedan darse una mayor idea de cómo se está planteando este tema, que viene exactamente igual como lo estamos planteando en este webinar, pero que obviamente viene explicado muchísimo mejor las alternativas u opciones que hay ya en el mercado para poder hacer esto, ¿no? Entonces eso te va a dar una muy grande visión de todo lo que quieras hacer y pues obviamente estar más, pues, ¿cómo se llama? Capacitado para poder tomar reacciones y decisiones muchísimo más rápidas. Pues muchas Pues, gracias, Lalo. Te agradecemos mucho tu tiempo, también a los participantes por estos minutitos extra, pero sobre todo gracias. haberte robado el tiempo. Muchas gracias y No, hombre, bonita tarde, bonito día a gracias todos. a Un todos. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.